Estamos aquí con el profesor Álvaro Ferrari, profesor de Historia Contemporánea del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra. Muy buenas. Muy buenos días. Aquí estamos con mascarilla tratando de desentrañar los secretos de la historia que realmente dan para mucho, cualquier circunstancia es buena. Se me ha planteado que hable de la guerra civil. Bueno, todos entendemos que es un tema relevante por muchas razones. No hay que olvidar que es el tema de historia contemporánea que más interés ha concitado tanto en España como fuera de España. Es el acontecimiento de historia más estudiado. Son cientos, y no exageramos, de miles las obras de distinta importancia, de distinta extensión, con distinto enfoque, que se han publicado desde muy pronto, muy coetáneamente a los hechos. Y es que estamos hablando del acontecimiento histórico quizás central en cuanto se refiere a la historia de España, es decir, nunca antes a lo largo del siglo XX, quitando quizás el momento de la transición, pero tampoco con esa intensidad, España concitó tanta atención en el panorama internacional. Todo el foco de la noticia se situó sobre la península ibérica y más concretamente sobre España, dejando fuera Portugal. ¿Y eso por qué? Porque, hay que tener en cuenta lo que eran los años 30 en Europa, una época de crisis de la democracia, de cuestionamiento de los valores parlamentarios, aquellos que se habían considerado como paradigma para evitar una segunda guerra mundial a partir del año 19, del final de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que se crean muchísimos regímenes liberal parlamentario donde no existían, pero eso se viene abajo porque hay problemas de funcionamiento en sociedades no siempre muy homogéneas en cuanto a su desarrollo. Se viene abajo por el desaliento que produce también la Gran Guerra entre amplios sectores de la sociedad. La puntilla de sin duda alguna es la crisis del 29, que pone en cuestión todo el sistema económico, el atractivo que ejercen los regímenes de autoridad. Se había empezado con un colectivismo brillante, atractivo, extraordinariamente romántico, que es el soviético, con un idealismo extraordinario que va a quedar completamente desmentido por la realidad, pero después vienen los regímenes más tenebrosos, ¿verdad?, del fascismo, pero con ese elemento vitalista. Bien, en España, cuando se produce la guerra, se entiende, o mucha gente entiende, que en España se está jugando el futuro de Europa, es decir, el futuro del mundo, que está luchando el fascismo, que se ha levantado contra un régimen democrático como la República, y contra la democracia. Y se entiende que lo que pasa en España va a ser decisivo para el futuro del continente. Evidentemente esto es una lectura ideológica de los hechos. Lo que está ocurriendo en España y ocurre en el año 36 tiene mucho que ver con causas endógenas españolas que con cuestiones relativas a la dinámica política exterior. Aunque algo de ello hay, evidentemente. El ambiente va a favorecer también el conflicto y se produce también, como todos sabemos, la involucración de las grandes potencias, ¿no? Y Alemania y tal intervienen y son decisivas en el paso de las tropas de África, el paso del estrecho. Franco no hubiera avanzado sin el apoyo aéreo, la cobertura aérea italiana, no tenía medios para transportar las tropas más experimentadas, las de África, pero también la República va a recibir ayuda limitada de Francia y mucho más importante de la Unión Soviética, por cierto, pagada con el oro de España, de pagar a precio de oro, el tema del oro famoso. Bien, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué en España se produce ese choque? Porque el país se ha dividido en dos mitades irreconciliables. Pero quizás es porque el gobierno republicano democrático haya favorecido a esa... Eso fue la desgracia. Yo creo que la República fue la gran oportunidad dorada perdida. La República es un régimen que viene apoyada por una gran mayoría de españoles, consiste una gran esperanza de superación de una serie de problemas que no se acaban de resolver, los problemas de la modernidad que ha tenido el país, la integración
en la sociedad española de amplios sectores que han quedado marginados, una reforma agraria que era imprescindible para acabar con una situación económica de injusticia, pero también lastraba el desarrollo español, dar una solución al problema territorial, con unos nacionalismos periféricos que están en desarrollo, crear una sociedad mucho más civil y mucho menos controlada por una serie de instituciones, como pudiera ser el ejército, la separación de Iglesia y Estado. Es decir, había una serie de temas en la agenda que realmente requerían una intervención decisiva y amplios consensos. Lo llamativo del caso es que en abril de 1931, el 14 de abril, ese apoyo general. Pero la coalición que trae la República, con una coalición de republicanos y socialistas, quieren imponer sus propios programas sin dialogar con las derechas, por decirlo en términos muy genéricos. Y aquí empiezan los problemas. Un exceso de violencia verbal, unas actitudes de rechazo a tu enemigo ideológico, una patrimonialización de la República de las izquierdas, y solamente vale mi receta, una falta de paciencia, quiero resolver los problemas de España ya, y de acuerdo con mi fórmula, la separación de la Iglesia se convierte en persecución de la Iglesia, la reforma agraria se convierte en confiscación de tierras, el desarrollo de estatutos de autonomía significa la negación de la legitimidad de España como nación. Claro, evidentemente, eso junto con una violencia política que nunca cesa, porque los anarquistas son los únicos que siguen en el monte y que no apoyan a la República y que llevan a cabo una serie de acciones terroristas. Claro, con esos excesos, ¿qué ocurre? ¿Qué se produce la reacción? Cuando las siguientes elecciones, en el bienio seguidista, en el año 33, bueno, ya en el año 33, realmente las elecciones son del 32, llega la derecha, el centro de derecha, pues ¿qué se hace? Es lo que las izquierdas van a llamar la contrarrevolución, el intentar paralizar muchas de las reformas, no tanto modificar la Constitución, pero yo creo que ahí la seda y bueno, creo... Y la revolución de Asturias y... Claro, la revolución de Asturias es la reacción a la reacción de la derecha, es decir, una izquierda que han patrimonializado la República, entienden que la derecha no deben... Lo que no se, digamos, lo que hoy en día no se entiende, no se conoce, es que sea el ejército el que tiene que ir a salvar la República, por ejemplo en Asturias, donde se ha declarado un estado de guerra, ¿no? Y entonces tiene que ir el ejército a salvar a rescatar la República, a rescatar la ley, porque ahí... Bueno, sí, lo que pasa en ese momento el ejército lo que está cumpliendo es una orden del gobierno, ¿no? Realmente el gobierno puede hacer uso del ejército para establecer para establecer el orden donde hay una mini revolución, sí, indudablemente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando entras en esta dinámica de que las acciones de uno produce la reacción del otro y eso produce a su vez una vendetta, ¿no? Bueno, pues entramos en una dinámica en la que las dos posiciones se radicalizan y la derecha al final se radicaliza. Se entiende que con esas izquierdas yo no puedo gobernar y las izquierdas están diciendo lo mismo de las derechas. Entonces la gran oportunidad reformista, la gran secularizadora del país, para hacerlo avanzar pues, por los problemas internos de la falta de diálogo, de consenso, de aceptación del uno por el otro, por los sectarismos, por las prisas, se viene abajo. Y esas son las causas fundamentales que explica la guerra civil. La guerra civil. Aunque el contexto internacional no ayuda en absoluto. No hay que olvidar que en los años 30 las soluciones de fuerza están sublimadas. Están sublimadas tanto por la izquierda como por la derecha y se radicalizan. Hay una fórmula bolchevique que entiende que la violencia es el instrumento para resolver los problemas, siguiendo el modelo
bolchevique, pero también las derechas se están planteando la necesidad de un golpe de fuerza, de una sublimación de la violencia para salvar, por ejemplo, a España de sus enemigos internos. Son esas, por ejemplo, esas concepciones, eso lo ha estudiado Ismael Sass en su España contra España, esas concepciones excluyentes de nación, frente a mi idea de nación, a mi España eterna, que es la España de Trento, la España del catolicismo, está la anti-España, que es la España de los liberales, de los masones, pero es que las izquierdas se están interpretando también de forma excluyente de España. Se entiende que la España real es la España posible, la España futura, que no puede sobrevivir mientras siga existiendo la España de los curas, la España de los monjes, de las monjas, la España de los militares. Bueno, ¿cómo superar ese conflicto entre una cosa y otra? Bueno, con el fuego salvador, con el fuego salvador, con el fuego salvador y purificador que es la guerra se sublima. Bien, eso en el ambiente de la Europa de entonces, una Europa muy tensa donde las soluciones de la violencia, insisto, se habían sublimado. Bueno, pues esto evidentemente afecta también a las actitudes de este país. Y no solo los totalitarismos de izquierdas y de derechas, sino que las democracias tradicionales tampoco estaban muy por la labor de defender la democracia. O sea, Francia nunca perdió la oportunidad de meterse con Alemania y de tentarle también, igual que Gran Bretaña, igual que en la Primera Guerra Mundial. Bueno, así. yo creo que ahí el problema, yo creo que retrospectivamente se podría decir que el problema de la democracia es, de la democracia occidental de los años 30, es su miedo a intervenir. Yo diría que es el contrario, es la política de apaciguamiento, el pensar que dando satisfacción parcial a determinadas demandas se podría calmar el asunto y permitir que esos gobiernos más radicales se fueran moderando con el tiempo. Eso se entiende, porque la experiencia, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial todavía perseguía, lógicamente, había pasado una generación y había sido atroz, tremendo, ¿no? Nadie quería la repetición de eso. Claro, se entiende, se comprende que no se quisiera la guerra, pero retrospectivamente podemos sacar la conclusión de que fue una estrategia suicida. Lo que era Churchill tenía muy mala prensa. Hasta el año 38-39 era el llamado warmonger, ¿no? Un belicista, ¿no? O sea, un tío que Chamberlain, sin embargo, era el tipo razonable, que quiere hablar con Hitler, con Mussolini, llegar a acuerdos, y te doy esto, hombre, vamos a ceder porque os tratamos mal. Y es verdad, Alemania fue maltratada en Versalles, a ver si estos señores se calman. En cambio, Churchill le decía, no te puedes, jamás puedes acercarte a un tigre, si a un tigre le das el brazo te lo come, no. Es un belicoso, es un radical, era radical, pero que tenía razón, sí, realmente. Y con España se precisamente por eso estalla la guerra, la política que impulsa, como sabemos todos, Londres y segunda París y Washington, por supuesto, en la no intervención, pero permitiendo que intervengan los radicales, porque Italia y Alemania intervienen, pero la Unión Soviética también. La intervención, bueno, consentida, sin embargo, esa postura pues no ayudó realmente no ayudó a salvar la República. Yo creo que la República había muerto una vez que se produce el levantamiento en África. La República es superada por la izquierda dentro de su propio bando, ya realmente son las izquierdas más radicales las que están dominando el régimen, pero desde luego no contribuyó a que la guerra se pudiera parar, que se podía parar.